Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. En el tiempo favorable yo te respondí. En el día de la salvación te socorrí. Yo te formé y te destiné a ser alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas, para decir a los cautivos salgan y a los que están en las tinieblas manifiéstense. Ellos se apacentarán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas, no tendrán hambre ni sufrirán sed. El viento ardiente y el sol no los dañarán, porque el que se compadece de ellos los guiará y los llevará hasta las vertientes de agua. De todas mis montañas yo haré un camino y mis senderos serán nivelados. Sí, ahí vienen de lejos, unos del norte y del oeste, y otros del país de Sinín. Griten de alegría cielos, regocíjate tierra, montañas, prorrumpan en gritos de alegría, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de sus pobres. Sión decía, el Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvida acaso una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de verdad. El Señor es bondadoso y compasivo. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán.
Así como el Padre tiene la vida en sí mismo, del mismo modo ha concedido a su Hijo tener la vida en sí mismo y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hoy el Evangelio toma una fracción del Evangelio de ayer. ¿Qué significa? Está haciendo ya referencia al mensaje que dio ayer, fortaleciéndolo con todo lo que ahora nos quiere enseñar. Y esto es lo hermoso de la liturgia en nuestra iglesia. A ver, póngase a pensar que la iglesia cristiana católica no nació desde Constantino. Por favor, eso ya tiene que ser una inmadurez muy grande para seguir discutiendo estas tonteras. La historia es clara, conocemos la historia, conocemos cuándo fueron escritos los evangelios, las cartas de San Pablo, conocemos todo eso, las fechas tenemos claras, son totalmente alejadas a lo que es el siglo IV, cuando Constantino permite el cristianismo. Así que cuando vemos una carta, un evangelio hecho en el año 65, hecho en el año 70, nosotros nos damos cuenta que la distancia es tremenda. Y cuando escuchamos ya el credo que ya los padres de la iglesia en el año 120, 110, de cierta manera ya lo proclamaban, está totalmente alejado a los tiempos de Constantino. Por eso es que cuando nosotros estamos escuchando la enseñanza del Señor y la liturgia de la iglesia que acomoda los evangelios, las lecturas, los salmos durante estos 3 ciclos, ciclo A, ciclo B, ciclo C, y en cada ciclo los va acomodando hasta el punto de recorrer toda la palabra de Dios, nos damos cuenta de cuántos años de sabiduría nosotros recibimos en cada Santa Eucaristía. Si nos diéramos cuenta que en cada Eucaristía está el esfuerzo y la entrega de miles de años de iglesia, querido hermano, escuche bien. Cada Santa Eucaristía es el esfuerzo y entrega de los cristianos de miles de años de iglesia, casi 2000 años de iglesia. Mientras otras iglesias que se denominan autocristianas no tienen ni 600 años. Querido hermano, la nuestra lleva casi 2000 años desde que Cristo vino a esta tierra y se manifestó hecho hombre en la carne. Se hizo hombre, Dios hizo hombre. Así que toda la riqueza en cada Santa Eucaristía está inundada de la entrega de hombres y mujeres que se dieron totalmente. Y por eso podemos disfrutar del mensaje de ahora que toma un pedazo del evangelio de ayer. ¿Por qué lo hace? Porque, querido hermano, le da fuerza a todo el misterio cristiano que hay acá. No solamente nos está hablando de la grandeza de Cristo, que es el agua viva. Recuerde que el evangelio de San Juan, para poderlo entender, tenemos que leer claramente el primer capítulo. Toda esa introducción del evangelio de San Juan es lo que nos permite entender todo el evangelio de San Juan. Así que ya habló del agua viva, que es Jesucristo, de la palabra viva, pero también ahora nos está hablando que Él y el Padre son uno. Jesucristo no hace las cosas por sí solo, sino que lo que ve al Padre, Él lo hace. Y ahí estaba la fuerza que los judíos no se daban cuenta. Nadie en ese tiempo podía manifestar los signos que Jesucristo lo hizo. Así como Nicodemo cuando le dice, es porque Dios está contigo para que puedas manifestar los signos que tú haces. Nadie, pero los judíos incluso así lo negaban. E incluso lo atacaban hasta el punto de querer matarlo por querer hacer referencia al Padre de esa manera tan directa, nombrándose Hijo de Dios, cosa que ninguno lo hacía. Es por eso que aquí encontramos esta referencia de la unidad, hasta referencia de la Santísima Trinidad, la unidad en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. También encontramos este tema de la hora, el momento de la manifestación de Dios, esa hora que se tiene que cumplir, esa hora donde todo
queda vencido por la victoria de Jesucristo, el término de hijo del hombre y todo lo que va a ser la salvación de la humanidad. Mire la fuerza que tiene este pedazo del Evangelio de San Juan, este pedazo que se une al mensaje de ayer y la importancia que tiene para nuestra vida para decirnos que Dios está con nosotros. Como dice el Salmo, el Señor es bondadoso y compasivo. Dios está con nosotros, Dios es bondadoso y compasivo. Y como dice la primera lectura, a todos aquellos que creían que habían sido abandonados, ¿acaso el Padre nos va a abandonar? ¿Acaso una madre se olvida de su criatura? Y si lo hiciera, Dios no lo hace. Qué mensaje tan grande cuando nosotros nos damos cuenta de cómo llegó esto a hoy para este día, en este ciclo que estamos celebrando en este tiempo de Cuaresma. Qué grandeza del mensaje y qué sabiduría de la iglesia para que nosotros entendamos que Dios nunca nos ha abandonado. Y si tuvimos que pasar tiempos duros, amén, porque el Señor nunca nos abandonó. Y si nos toca pasar tiempos duros, amén, porque el Señor no nos abandona. Y si nos toca enfrentar cosas duras, amén, porque ni la muerte tiene poder contra nosotros. Jesucristo la venció y ya llega la hora en que vamos a entender esa grandeza en la Semana Santa. Amén.